Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Father God, in the name of Christ te doy Jesus, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu I mensaje. thank you for the grace that you give me to share your message. Declaro que no regresa a ti vacío, sino antes cumplir aquello, el propósito por lo que la mandaste. I declare that it doesn't return void. En el nombre de Cristo Jesús, In the name of Christ háblanos Jesus, speak to us de una forma personal. in a personal way. Aunque el mensaje es general, Even though the message is general, tú nos hablas personal. you speak to us personally. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Estamos hablando muchas veces estamos cansados de esperar We're talking about we're tired of waiting. y nos cansamos de esperar. Hasta cierto punto nos acostumbramos a no recibir lo que esperábamos de Dios. We're accustomed to not receiving what we were expecting from God. Hugo, ¿le podrás poner el slideshow, por favor? Gracias. Cansado de esperar, Isaías 40:31 nos dice, pero los que confían en el Señor. So Isaiah 40:31 says, but they that wait on the Lord. Shall renew their Está strength. preparando la palabra de Dios, un mensaje sobrenatural This is a supernatural word that que I'm preparing tiene que ver con aquellos que aprendemos a esperar en el Señor. that has to do with those that wait on the Lord. En muchas ocasiones nosotros buscamos las cosas a nuestro tiempo, In many occasions, we expect things to occur in our time, pero en realidad ya Dios tiene designado el tiempo preciso but in reality, God has a precise time para todo. for everything. La palabra de Dios dice que mientras la tierra exista The Word of God says that as the earth exists, tiene que haber una siembra, un tiempo y luego una cosecha. there's a seed time and harvest. Hay un tiempo ya para todo. There's a time for everything. Hay un tiempo donde tienes la oportunidad de llorar. There's a time that you have the opportunity to Hay cry. un tiempo, nos dice la palabra de Dios, que There's tienes a- la oportunidad de reír. There's a time God's Word said to laugh. Hay tiempo para todo. There's time for everything. Pero en muchas ocasiones But on many nos occasions, cansamos de esperar. we get tired of waiting. Yo ya me cansé de esperar I'm tired of waiting. y quiero que mi hija ya en este momento And I want my daughter now at this time. regrese a los pies de Dios Return to the feet of Christ y le sirva and serve Him como Dios me enseñó que le serviría. as God showed me that she would. Yo estoy cansado de esperar. I'm tired of waiting. Estaba esperando por años I've been waiting for years y ya me cansé. and I'm tired. ¿Y qué crees que Dios va a decir? And what do you think God's going to say? Para todo hay un tiempo. For everything, there is a time. Pero mientras tanto, But in the meantime, dice la palabra de Dios, the Word of God says que si yo me atrevo a esperar en el Señor, that if I dare to wait on the Lord, Él me renovará mis fuerzas. He will renew my strength. Y esto de renovar las fuerzas es bien interesante. And this about renewing my strength is interesting. No sé si ustedes han hecho ejercicio, han ido al I don't gimnasio. know if you go to the gym. Y yo cuando en un tiempo hice pesas For a time, I used to lift weights. y luego la primera vez que levantaba las pesas, And the first time I lifted the pues weights, tenía el brazo de alguna forma, ¿verdad? Pero I had on no muy fuerte. my arm a certain way. It wasn't that strong. Pero cuando levantaba las pesas, But when I would lift the weights, me dolía el brazo mucho. my arm would hurt very otro much día. the following day. Y And cuando seguía levantando pesas, When I continued to lift weights, me dejaba de doler ya. it would stop hurting me, my arm. Pero ¿qué crees? But guess what? Se sentía que ya estaba más duro el brazo. My arm felt harder. O sea que cuando se renovó mi fuerza That después is- del dolor, When my strength was renewed after the pain,
El brazo se fortaleció. The arm was strengthened. No quedó igual de cuando yo empecé el ejercicio. It didn't remain the same when I started or initiated exercising. Mejoró It got better, la prueba the test de fuerza. of strength. Y yo creo que es de la misma forma que Dios renueva nuestras fuerzas. And I think hermano. it's the same way that God renews our strength. Cuando renueva nuestras fuerzas, When He renews our strength, quedamos aún más fuertes. we're even stronger Porque hemos pasado because we've gone through por un periodo a de period prueba, of testing, de espera. of waiting. Pero la clave es But the key here, key thing, no dejar de creer. not to stop believing. Seguir creyendo en la promesa de Dios. Continue to believe on God's promise. Y para eso And for that, les voy a hacer un repaso de la semana pasada. I'm going to go over what we shared last week. Les enseñé esta gráfica We shared this graphic. que no sé, Hugo, cómo la vas a poder poner en el YouTube, pero me gustaría ponerla. That I don't know, Hugo, how you can put it in YouTube, but I would like for you to put it, please. Donde lo primero que tenemos que hacer como creyentes es creer. Where the first thing we need to do as a believer is believe. Y después tenemos que tener fe. Then we should have faith. Muchas veces el Oftentimes- cristiano confunde el creer con fe, pero son dos cosas diferentes. We confuse faith and belief, but they're two different things. Y lo empecé a explicar la semana And I pasada. began to explain it last week. Ahora le voy a dar más contexto. Now I'm going to give it more context. Después de creer y tener fe, After believing and having faith, tenemos que tener un paso de acción, de we accionar, must have a step of action to act. para poder entonces tener resultados. In order to have results. Entonces, cuando Dios te está renovando tus fuerzas, When God is renewing your porque strength, estás esperando, you're waiting. tienes que asegurarte que estás creyendo You have to be sure that you are believing y que tienes la fe necesaria para recibirlo and that you have the necessary faith to receive it y entender qué acción tienes que llevar a cabo para and recibirlo. understand what action you need to receive. Porque muchos pueden estar creyendo, Because many can be believing, pero no tienen fe, but they do not have faith no van a recibir. and they will not receive. Otros pretenden tener la fe, pero no han creído. Others pretend to have faith, but they have not believed. Amén. Amen? Entonces, And therefore, tampoco van a recibir los resultados. they will not receive the Unos results. pueden tomar acción, Some can make pero action, sin fe y el haber creído tampoco van a recibir los but resultados. without faith, they're not going to receive it. Por eso es receive the que results. aquí tenemos, And for en that esta reason- gráfica que les preparé, We have here in this graphic that I prepared for you. es un signo de multiplicación. It's a multiplication sign. Porque la ley de multiplicación, Because the law of multiplication, todo lo que se multiplica por cero, everything that is multiplied by zero, el resultado es cero. the result is zero. En otras In palabras, other words, se requieren los tres elementos: the three elements are required: creer, believe, fe faith, y acción. and action. Si le quitas uno de esos tres, If you remove one of the three, no habrá resultados. there will be no results. Se necesitan los tres. We need all three. ¿Ok? All right? También estuvimos hablando sobre Juan 3:16. We were also talking about John 3:16. Que si no estuviste aquí la semana pasada, If vamos you- a tener el video, no sé, en 2 semanas, If you weren't here last week, we will have the video this week. para que lo veas en YouTube. ¿Ok? So you can watch it on También YouTube. estuvimos hablando de Romanos 10, 9 y We 11, were reading, talking about Romans 10, 9, and 11. que para ser salvo, dice aquí la palabra de Dios, The Word of God says here que se tiene que confesar that you must y confess se tiene que creer. and you must believe. Son dos cosas, There's two things. porque con el corazón se cree, Because it is with the heart that you believe, pero con la boca se confiesa. but it is with the mouth that you confess. Amén. Right. Pero también lo explicamos la semana pasada. I explained it last week. Y luego, And afterwards, eso estábamos hablando sobre
creer. We were Y talking about belief. estuvimos enfatizando We were emphasizing la importancia de creer. the importance of believing Y cómo debemos de tener fe también. and how we should have faith as well. Creo que el Señor puso en mi corazón un ejemplo. I think the Lord put on my heart an example. Creo que esto te va a ayudar un poquito a entender. I think this will help you a bit to understand. El pueblo de Dios The people of God creyó en Dios believed in God. y estaban en Egipto, They were in Egypt. tenían cientos de años ya de esclavitud, They had hundreds of years of slavery, pero ya estaban cansados but they were tired. y creyeron en Dios And they believed in God. y le oraron a Dios. And they prayed to ¿Y God. qué crees? And guess what? Dios los liberó God freed them. y los sacó de la esclavitud, And he took them out of slavery. pero algo que les faltó But something that they were lacking fue fe. was faith. Por su falta de fe, Because of their lack of faith, murieron en el desierto. they died in the desert. Porque oraron, creían en Dios, They prayed and they believed in God. oraron a Dios, They prayed to Dios God. los liberó, God freed them. pero cuando era tiempo de entrar a la tierra prometida, But when it was time to enter to the promised land, no tuvieron fe. they did not have faith. Tremendo, ¿eh? Tremendous, right? Y la iglesia cristiana And the Christian church está llena de creyentes. is full of believers, Faltos de fe lack of faith, y sin acción. and without action. Vamos a estar leyendo sobre Santiago We're going to be reading about James y cómo la gente ha malinterpretado esto de las obras. how the people have misinterpreted about the works. Pastor Susi me cuenta, Pastor Susie shares with cuando me iba a la iglesia, when she would go to church, le enseñaban mucho sobre esto de they talk obras. a lot about works. ¿Ah, Pastor Susi? Is that correct, Pastor Susie? Y estaba, no sé cuántos años tenías, Pastor Susi, I don't know how pero old you were when en la this. escuela tenían que ir a ver una película. ¿Cuántos años tenías? In school, you had to go to watch a movie. You were in high school, remember? En prepa. Y estaba en prepa la She was like Pastor Susi. 15 or 16 years old in high school. Y la tarea era que todo el salón iba a ir a ver una película. And the homework was that everybody had to go watch a movie at the movie theater. Pero Pastor Susi le habían enseñado But Pastor Susie was taught que la iglesia no tenía que ir a ver las that the películas. church did not go to the movie theater. No ibas a ir al cine You weren't going to go to the movie theater porque pecabas si ibas al because cine. you would sin if you would go to the theater. Entonces estaba Pastor Susi And therefore, Pastor bien Susie nerviosa was very nervous. y no quería entrar al cine. She didn't want to go to the movie theater. ¿No entraste? Se salió, la metieron y ella se salió. Dijo, She no. went in, but she Sin- walked out. Sintió la ira del Señor sobre She de felt ella. the Lord's wrath on her. Entonces muchas veces Therefore, malentendemos oftentimes, las obras we do not understand the works, y ahorita las vamos a explicar. and we're going to explain them. Pero antes de eso, Before this, tenemos que entender we must que understand debemos de tener fe. that we should have faith. Sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe es imposible agradar a Without Dios. faith, it is impossible to please God. Es más, la palabra de Dios dice que es todo lo que In haces fact, the Word of God says that everything that we do sin fe without faith es pecado. is a sin. Entonces, Therefore, tienes que creer en Dios. We must believe in God. Pero ya que creíste en Dios, Now that you believe in God, el justo, dice la palabra de Dios, the just, the Bible says, the just, the Bible says, caminará will walk por fe. by faith. Amén. Amen? Por eso no importa cuánto espere, Therefore, it doesn't matter how long you wait. yo sé que mi hija I know my daughter le sirve a Cristo. will serve Christ, ¿Verdad? right? Muy bien, gloria Very a well. Dios. Glory to God.
Entonces tenemos que añadir fe a nuestra creencia, Therefore, we hermanos. must add faith to our belief. Y la fe que debemos de tener es en el propósito de Dios para nuestra vida. And the faith I'm referring to is faith in God and His purpose for us. Yo sé que en muchos, en los últimos años, I no know in sé, the last years, ¿qué serán? Los últimos 30 años, I'd say the last 30 years, muchos ministerios many ministries se han enfocado en el Have evangelio focused de on the la gospel. prosperidad, le llaman, of prosperity, they call it, the prosperity gospel, the prosperity gospel, así le llaman. they call it this way. Dice call it and receive it o algo así, ¿no? Name it and claim it, dice. Dilo y clámalo, Y lo vas a recibir, ¿no? and you will receive it. Entonces, para los que buscan la fe, For those that are seeking faith, es para it is mi ganancia personal. for my personal gain. Y no es de la fe que yo les voy a hablar este día. And it's not about the faith that I'm talking to you about this De day. la fe de la que yo te voy a hablar este día, The faith that I'm talking to you about this day tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. has to do with the purpose of God for your life. Porque esa es la que le agrada a Dios. Because that is the one that pleases God. Amén. Amen? Muy bien, Hebreos Hebrews 11:6. 11:6. Dijimos la semana pasada, Last week we said, sin fe es imposible agradar a Dios. and without faith it is impossible to please Y God. luego dice que recompensa a quienes lo buscan. It says, because He rewards those who earnestly seek Him. Entonces tenemos que buscar a Dios. Therefore, we must seek God. Ahí hay otra acción, ¿eh? There's another action there. O sea, tienes fe, You have faith, crees en Dios, you believe in God, tienes fe you have faith, y lo buscas. and you seek Him. Es una acción, It is an action. ¿ok? All right? Por eso dice Santiago y más adelante vemos For that reason, James says, and we see further ahead, que la fe sin obras está muerta, faith without works is dead. ¿ok? All right? Vamos a ver eso. Romanos 10:17 Romans 10:17. dice la palabra de Dios, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo o de Dios. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. 2 Corintios 5:7 2 Corinthians 5:7. en efecto vivimos por fe, no por vista. For we live by faith, not by sight. La palabra vista es eidos en griego, The word sight is eidos in que Greek. quiere decir más que vistas. What it means more than sight. Tiene que ver con los sentidos, los 5 sentidos que tenemos. It has to do with our 5 senses that we have. Amén. Amen. Entonces, nosotros vivimos por fe, We live by faith, no por nuestros 5 sentidos. not by our 5 senses. No porque no lo huelas, Not lo because you don't toques, smell it or lo touch it or veas see it, o lo olfatees. you smell it, No quiere decir que it doesn't no sea mean posible. that it is not possible. Incluso Hebreos In 11 fact, Hebrews 11, nos dice que la fe es that faith is tener confianza en lo que esperamos confidence in what we hope, y es la certeza and it is assurance de lo que no vemos. of what we do not see. Entonces pudiera yo decir So I could say que fe es tener la confianza faith is to have the trust, the hope, en lo que creemos in what we believe, y tener la certeza and have the assurance, en lo que no vemos, sentimos, oímos, or we do not see, hear, olemos, or smell, or los touch, 5 sentidos. the 5 senses. Amén. Amen? Pero también dijimos la semana pasada But we also said last week que la fe es, that faith is, en otras in palabras, other words, es tiempo presente. it's present time. O sea, la fe That is, faith no era is not that it was, o no va a ser, or that it will be, o no va a ser. or it will No va a not ser. be, will not be. Es. It is. La fe es Faith is tiempo presente. present time.
aunque no haya pasado, though it has not happened en el ramo espiritual in the spiritual realm, existe. it exists. En el ramo espiritual In existe. the spiritual realm, it exists. Amén. Amen? Ay, ay, ay. Oh my goodness. Me quiero acordar. I want you to remember También en Hebreos, in Hebrews, Hebreos 7:6. Hebrews 7:6. Aquí está hablando It is talking de about Melquisedec, Melchizedek, que viene, algunos piensan que es una cristofonía, that some people think it's a Christophany, Christophany. que quiere decir una What it means, una aparición de Cristo en el It's- Viejo Testamento. it's an appearance of Jesus Christ in the Old Testament. Pero está hablando que But it is talking about Melquisedec, Melchizedek, el rey de paz, the king of peace, y el sacerdote and the priest que no era de la tribu de Leví. that was not from the tribe of Levi. Abraham le dio el diezmo Abraham gave him the tithe a Melquisedec To de todo lo que Melchizedek. tenía. Fíjate, versículo 6 dice, en cambio Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. This man, however, did not trace his descent from Levi, yet he collected a tenth from Abraham. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. Is it right here? written? Versículo 7. Oh, verse 7. Sorry. And without doubt, the lesser person is blessed by the greater. En el caso de los levitas, los diezmos los recibieron hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. In the one case, the tenth is collected by men who die, but in the other case, by him who is declared to be living. Pastor Ceci, quiero que Pastor Susie, I want subrayes you lo que viene. to highlight what's ahead. Versículo 9. Verse 9. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, le pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en el antepasado Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. One might even say that Levi, who collects the tenth, paid the tenth through Abraham, because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. Les estoy hablando What I'm talking about, de algo muy interesante, something hermano, very interesting. que Hebreos dice, fe es. Hebrews says faith is. La fe es en lo espiritual, es un tiempo presente. Faith is in the spiritual realm, it is in the present. No tiene pasado ni futuro. It does not have a past or a Si future. tú lees If you aún read sobre Melquisedec, about Melchizedek, también dice que tampoco tiene pasado ni futuro. he does not have a past or a future. Cuando hablan de Dios, Dios es When el you mismo talk about ayer, ahora y God, siempre, Él He nunca is cambia. The same today, yesterday, and forever. He never Quiero que changes. entiendas bien esto You es need to profundo. understand this. This is profound. En fe no hay tiempo, In faith, there is no time. ya está hecho. It is done. ¿Y por qué leí esto? And why did I read this? Aquí dice la palabra de Dios Here the word of God says que Leví that Levi le dio el diezmo a Melquisedec por medio de Abraham. gave the tenth to Melchizedek through ¿Y Abraham. qué dice aquí? And what it says here, Porque Leví estaba because Levi was en Abraham. in Abraham. Ay, 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 ya me fui medio.
Oh, goodness. Leví, ¿quién es Leví? Who is Levi? Es uno de las 12 tribus, It's one of the 12 tribes. pero Leví no fue hijo de Abraham. Levi was not a son of Abraham. Levi era hijo ¿de quién? Levi was a son De of Jacob. who? Of Jacob, De Israel. of Israel. ¿Y Jacob era hijo de quién? And ¿De Abraham? Jacob was a son Tampoco. of who? Of Abraham? No. De Isaac. Of Isaac. Entonces, Abraham, Therefore, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob Jacob, y Levi. And Levi. O Leví. Levi. Leví. Levi, ¿Sí? right? Y dice aquí la And the Biblia Bible says here que Leví estaba en Abraham that Levi was in Abraham cuando le presentó los diezmos when they a presented Melquisedec. the tithe to Melchizedek. Porque en el ramo espiritual, Because in the hermano, spiritual realm, brethren, no hay tiempo. there is no time. Nada más para que veas Just so you can see la importancia de tu fe. the importance of your faith. No nada más es para ti, It's not just for you, es para tu it descendencia. is for your descendants. Tú aquí estás representando Here you are representing a tus hijos y a tus your nietos. children and your grandchildren. Es lo que dice aquí la palabra. That's what the Word of God says here. Ya que le vi, versículo 6, ya que le vi, Verse 6. This man, however, estaba presente, versículo 10. verse 10. Ya que le vi, estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. Cuando tú crees When you believe y cuando tienes fe, and when you have faith, puedes cambiar no nada más tu circunstancia, you can change not solely your circumstance, pues puedes cambiar la circunstancia de tu descendencia. but you can change the circumstance of your descendants. En el mundo natural In the natural world, lo entienden. they understand this. Tú vas al doctor You go to the doctor, y te preguntan, they ask you, ¿tus papás your parents, tenían problemas con el corazón? did they have issues of the heart? ¿Tus abuelos? Did your grandparents? ¿Alta presión? High blood pressure, ¿Azúcar alta? high sugar levels? Porque recibes Because you receive de tus antepasados, of your ancestors, ya sea los males o los beneficios. whether it be the good, the bad things, or the benefits. Amén. ¿Estamos listos? Are we ready? Ya calentamos motores. We're warming up the motors. ¿Ah? Otra persona que creyó y no Another tuvo person fe. that believed and had faith. En Segunda de Reyes, But did not have faith. capítulo 5, 2 Kings chapter 5, del versículo 10 al 14, verses 10 to 14. habla de un general It speaks about a general que fue a ver al hombre de Dios that went to see the man of God porque le habían dicho que él lo podía sanar, Because- tenía lepra. They had told him that he could be healed because he had leprosy. Y el profeta, cuando le dijeron que ya había llegado, el profeta ni lo vio, nada más mandó y les dijo, And the prophet said he had arrived and he didn't even see him, and he told him, dile que se meta al río. tell him to 7 go into veces. the river 9 times, 7 7. times, 7 times. Y ya. Y el Señor dijo, And the Lord said, el general, the general dijo, responded, no, pues ese río está re cochino, dice, no, está mejor el mío. that river is dirty. ¿Para qué me voy a meter aquí? Eso que aquí viene a perder el tiempo. Why am I going to go in there and waste my time? El general creyó The general que podía believed ser sano. that he could be healed. Cuando llegó,
When he y vio el arrived requisito, and he see the requirement, no tuvo fe. he didn't have faith. Y un siervo le dijo, And muy the servant inteligente, said, oye, hey, si te hubiera dicho que hicieras algo extravagante, lo hubieras hecho. if he would have told you to do something Algo extravagant, you tan would have done it. fácil de sumergirte 7 veces al río, ¿por qué no lo vas a hacer? Yet something so simple as dipping yourself Créelo. 7 times in the river, why wouldn't you do it? Believe it. Y lo hizo He went and did it porque ganó la fe, because he gained faith, porque hubo una acción because there was an action, y fue sanado de la lepra. and he was healed from leprosy. ¿Sí? ¿Se fijan qué importante es no nada más creer? You see how important it is? It's not sufficient to just believe. Tenemos que tener fe We must have faith, y tiene que haber una acción para recibir. and there must be an action to receive. ¿Ok? All right? Muy importante. Very important. Si estás cansado de esperar, If you're tired of waiting, ponte a obrar. start working. Tenemos que empezar a añadir, es el tercer ingrediente, We must begin to add the third ingredient. es creer, It's belief, tener fe have faith, y ahora es and accionar. now is to have Y action. con eso voy a cerrar esta enseñanza. And with that, I'm going to close this teaching. Fíjate bien, Santiago 2:14. Watch carefully James 2:14. Dice la palabra de Dios, The Word of God states, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras o no tiene acción? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y luego en Romanos 10:10 dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ahí tiene que haber una acción. what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? In Romans 10:10 says, it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Aquí Santiago es bien importante, Here, hermano, James, it's very important porque because ahí clarifica la importancia de las obras o de la acción para poder there it clarifies demostrar tu fe. the works in order to demonstrate your faith. Juan 1:12 John 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Les dio el derecho de ser hechos He gave them the right to become children of God. hijos de Dios. Lo recibieron, They received him. creyeron en su They nombre, believed in his name, pero ¿qué acción tuvieron que tomar? but what action did they need to take Recibirlo. to receive it? Y cuando tú lo recibes, lo confiesas. And when you receive it, you confess it. Nos dice Romano que Romans se says- confiesa para ser salvo. You confess to be saved. Amén. Amen. Es una acción. It is an action. Le vamos a dar un poquito más aquí. Santiago 2:18. James 2:18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Verse 22, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did.
And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Ahora, muchas religiones Many religions se enfocan solamente en las obras. focus solely on works. Piensan que por medio de las obras They think reciben that- salvación. By works, they receive salvation. Acuérdate que Remember, son tres elementos. there's three elements. Creer en Dios, Believe in God, hemos escuchado, we've heard. ya hemos hablado sobre cómo creer en Dios. We've heard about how to believe in God, Tener fe, to have faith. ya estábamos hablando que hay que leer la palabra de Dios para read that we should incrementar tu fe. God's word to increment our faith. Y la acción o las obras viene después. And the action or the works come afterwards. Pero tú no me puedes decir But you cannot tell me que crees en Dios y tienes that fe you believe in God and have faith, y no hay nada como enseñar tu fe. and there's nothing to show for your faith. Es lo que dice aquí Santiago. That's what James says here. Yo te demuestro mi fe por las obras que tengo. I demonstrate my faith by the works that I have. Y es interesante porque donde And está it's el libro de interesting. Santiago, In the book of James, donde está ubicado el libro de Santiago, where the book of James es después del libro de Hebreos. it is after the book of Hebrews. Y Hebreos enseña muy bien And Hebrews teaches very well cómo es la fe. how faith is. Y dice aquí en Hebreos 11:7, And it says here in Fíjate bien. Hebrews 11:7, Hebreos está hablando de qué es la fe. Hebrews says what faith is. Y luego dice, da unos ejemplos And then he gives some de gente examples cómo demostró su fe. of people, how they demonstrated their faith. Hebreos 11:7 dice, Hebrews por la 11:7. fe Noé advirtió por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate bien lo que dice aquí. By the faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is Repetí lo keeping que with dijiste the tú. faith. Oh. Porque te fuiste todo el Ah, ok. versículo, ¿ok? Entonces, por la fe, Noé fue advertido de cosas que ni existían, hermano. Noah was warned about things that didn't even exist. Un diluvio, no A llovía. flood. It didn't rain. Entonces empezó a construir un arca. Then he began to build an ark. Empezó a accionar. He began to act. ¿Cómo demostró su fe a Noé? How did Noah demonstrate his faith? Construyendo un arca. Building an ark. No nada más oyó Dios, sí, yo te creo. He didn't just hear God and say, "Oh, yes, I believe you." Se puso a trabajar. He got to work. Amén. Amen? Ahora, más adelante, Now, further ahead, vamos a ver a Abraham. we're going to see Abraham. Cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Aquí el libro de Hebreos te da la clave sobre cómo la gente vivió por su fe. Here, the book of Hebrews gives us the key how the people live by faith, Accionando. acting. Entonces, Abraham salió, Therefore, Abraham hizo went algo. out. He did something. Acuerdas, estamos hablando de la fe del propósito de Dios para nuestra vida. Remember, we're talking about having faith in the purpose of God for our life.
Entonces voy a ir más adelante porque ahí habla de varias cosas. I'm going to go further ahead. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. By faith, Abraham, even though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. Imagínate, Imagine, Sara era estéril. Sarah was sterile. Ella ya tenía años, Pastor Susi, que había pasado por la menopausia. It had been years that she had already gone through the menopause stage. Eso, o sea, ya era medio siglo que ya le había pasado la menopausia. It was half a century that she had gone through menopause. Estéril. Sterile. Barren. Pero para poder procrear, tenían que tener relaciones con su esposo. But in order to procreate, they had to have sexual relations. Entonces, en fe dijo, ok, vamos a tener relaciones. So in faith, they said, okay, let's have this sexual relationship. Había una acción que estaban haciendo, There was an action that they were doing. aunque posiblemente ni ganas tenían ya a esa edad, yo creo ya ni ganas Perhaps uno tiene. they didn't even feel like doing anything at that age. Hebreos 11, Hebrews 11, todo Hebreos 11 pide acción, hermanos. all of Hebrews 11, faith demands action. Todo Hebreos 11 pide acción. Hebrews 11, faith demands action. Amén. Muy importante. Very Fíjate bien. important. Déjate, leo un poquito más Let porque me read a bit more. vamos a ver. Versículo 20. Verse 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob. By faith, Isaac blessed Jacob. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de sus hijos. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons. Versículo 23. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Verse 23, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child and they were not afraid of the king's edict. Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. By faith, verse 24, by faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. Versículo He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Versículo 27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered because he saw him who is invincible. Y así nos habla de la prostituta Rahab, And it talks about Rahab the de prostitute, Gedeón, de Barak, Gideon of de Barak, Sansón, Samson, de Jefté. Jephthah. Olvídate, en todos estos ejemplos In all of these examples, hay acción there's an action que se añade a la fe. that is added to faith. No nada más estar ahí, Dios. No, espérate. Not just there, God, 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 Debe God, de God, haber God. una acción. There should be an action. Así es como se conoce, por medio de acción. That is how it is known, through action. La fe pide acción. Faith demands action. Entonces la pregunta para ti este día Therefore, es, the question this day is for you is, ¿qué es lo que estás haciendo para agradar a Dios en tu fe? what are you doing to please God with your faith? ¿Qué acción tienes que tomar? What action must you make? ¿Será de ir a evangelizar? Could it be to go and evangelize, ¿Empezar a discipular? to begin to disciple? Tienes que enseñar algo. You have to teach something. No me puedes decir que eres cristiano nada más You can't así, say you're a Christian just like that, que ya tienes un carro nuevo, that you have a new car,
Eso los impíos lo tienen también. Even the The sinners have it. sinners have it. No. No. Estamos hablando del propósito de Dios. We're talking about God's purpose. ¿Eres cristiano? You're a Christian. ¿Representas a Cristo? You represent Christ. Si crees en Dios, You believe in God. si tienes fe, If you have faith, tiene que haber una acción. there must be an action. ¿Qué es lo que estás haciendo? What is it that you're doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? What is it that you're doing?